del día de hoy. Ya lo tenemos en línea a nuestro primer invitado. Se trata de Nicolás Malinovsky, él es ingeniero electrónico electricista, máster en gestión de energía. Bueno, él me va a corregir, también está en el Instituto de Energía de Scalabrini Ortiz y además investigador del Observatorio de Ciencia y Tecnología. Nicolás, ¿cómo te va? Bienvenido nuevamente a F5. ¿Dije bien los datos? ¿Está bien? Sí, te faltó el más importante, A ver, pero no pasa nada, a que ver. es el autor del reciente libro Crítica de la Energía Política que publiqué en el mes de agosto, que ya está Ajá. disponible para la compra. Así Bueno, que, a ver, ¿cómo pero es? no, ¿Cómo es el libro? Crítica de la Energía Política. Mm, y ahí le sacudís a medio mundo, imagino. O, o, po- o Más co- o o- menos es un... ¿Ah? o contás un poco cómo estamos, de cómo veníamos y hacia dónde vamos respecto a la energía. Sí, es un análisis de, Mm, primero, o sea, el libro tiene como dos capítulos, dos artículos compilados, que uno trata más sobre la dimensión geopolítica de la energía, mm. tomando como punto de partida la crisis producto de la guerra en Rusia y Ucrania, Ah, y cómo se reconfigura el mercado global energético en esa dinámica, y después, bueno, un análisis más de la situación en Argentina y particularmente del RIGI y la política energética del actual gobierno, y cómo también eso se configura en esta dinámica global que está reconfigurando los mercados energéticos y las disputas por los territorios y por los recursos. Bueno, claro. y después un cierre más, eh, bueno, con algunas conclusiones que Mm, arribó, digamos, el libro, digamos. interesante. Escucha, yo soy de los que sostiene, te aprovecho, seguramente lo debes contar en el libro, de que el conflicto Rusia y Ucrania arranca por el Nord Stream 2, el desarrollo del Nord Stream 2, la injerencia que tenía el uno y la capacidad de brindar la energía a Europa por parte de Rusia con el 2 y ahí se inmiscuye Estados Unidos. ¿Es por ahí? ¿Estoy bien o vos tenés algo más? Sí, no, no, es parte, por eso es un análisis, o sea, lo que yo hago es analizar el conflicto Ujú. desde el sector energético, donde tiene claramente una fuerte, es columna vertebral del conflicto. O sea, vos Claro, mencionas bien ahí que el tema del Nord Stream 2 ha, ha sido una de las causas, digamos, del conflicto bélico. Principalmente ahí lo que uno puede ver ahora, ya 3 años de conflicto, el objetivo de Estados Unidos con eh, independizar o aislar a Europa de la energía de Rusia, que era claro. barata para la industria, principalmente en Alemania, ¿no? Sí, sí. Porque ya el Nord Stream 1 había tenido conflictos más diplomáticos, si se quiere, pero bueno, ya con la construcción del Nord Stream 2 vemos que eso tomó una escalada, y bueno, ahora en este juego geopolítico de Estados Unidos, quien sale perdiendo es Europa, ¿no? O sea, acá ese conflicto, porque hoy Europa depende principalmente de la energía de Estados Unidos proveniente de GNL por barco, o sea, gas natural licuado por barco, al punto que la presidenta de la Comisión de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, hará un mes o 2 meses que se reunió con Donald Trump, planteó que importar la energía de Estados Unidos para la Unión Europea era un acto de soberanía Mm. energética para el continente, ¿no? O sea, con lo cual ahí vemos Claro, nada que la ver, sí. debilidad en la Sí, que quedó la Unión Europea, y la dependencia con Rusia, ¿no? Porque con Estados Unidos, perdón, porque quien sustituyó ese gas fue principalmente Estados Unidos, y Rusia, bueno, pudo aliarse o sea, redireccionó sus flujos energéticos principalmente a India y a China, al punto que terminó de concretar el lanzamiento del Power Siberia 2 ahora en la cumbre de, ¿cómo se llama? Que estuvo Putin con India ah, sí, sí, y sí. China. No, no recuerdo eh, El nombre está bien, pero el nombre. está bueno esto que para algunos parecerá muy lejano.
Y uno a veces cuando mira la noticia dice, bueno, ¿será que Rusia y Ucrania se tenían bronca y por eso están a los tiros? Y en realidad hay un trasfondo que la geopolítica debería ser algo obligatorio, quizás en las escuelas o en las universidades para entender algunas cosas, porque si no, como que uno lo simplifica y la razón de muchas guerras a veces es el dominio, ¿no? La pelea por dominar cuestiones estratégicas como en este caso la energía. Y nosotros no estamos muy lejos, ¿no? Porque no estamos en guerra, pero hay un movimiento estratégico con la mirada fuerte de nuestro país y por eso es que, bueno, ahí está el tema, ¿no? Que veníamos a hablar con vos, que es esto de privatizar todo lo que es la energía nuclear en Argentina, cómo se está avanzando y lo demás. ¿Vos coincidís con esto, de que también son movidas como para que el país no se desarrolle? También está esta cuestión de si Estados Unidos es una potencia una potencia mundial en decadencia y que está con manotazo ahogado frente al poder de China, ¿no? Y de otros países. Bueno, sí, Estados Unidos claramente es un país imperial, ¿no? O sea, Ujú. podríamos decirlo, Sí. donde hoy está en declive o declinio, como dicen algunos compañeros y colegas, Mm. o puesto en duda su hegemonía, ¿no? O sea, hoy su hegemonía está sostenida principalmente sobre el complejo militar estadounidense, que es el ejército más potente del mundo, y sobre el sistema dólar, que sigue siendo la moneda mundial, ¿no? O sea, y China empieza a erosionar esa hegemonía como la fábrica del mundo y principalmente hoy controlando el avance y el desarrollo de la tecnología Sí. en muchas áreas, o sea, de las principales tecnologías del mundo, China está controlando alrededor de entre un 55 y un 60% de esas tecnologías, con lo cual ahí se ve debilitado Estados Unidos. Mm. Y, y bueno, acá lo que vos preguntás particularmente, en esa disputa política o geopolítica entre dos países potencias como China y Estados Unidos, donde también hay una guerra comercial, digamos, una guerra tecnológica, comercial, industrial, donde vimos que Estados Unidos, con Donald Trump nuevamente como presidente, salió con una guerra de aranceles fuertemente. Eso impacta de lleno, digamos, en América Latina, al punto que, por ejemplo, Estados Unidos declaró una guerra de aranceles en Brasil, Mm. con el 50% de aranceles, y a nuestro país claramente lo afecta en forma directa también, y sobre todo con yo diría así, con la posición peligrosa en la que nos puso el presidente de una alianza carnal con Estados Unidos y con Irán, ¿no? Con Israel, perdón. Sí. Israel y Estados Unidos. Y ahí el sector nuclear, bueno, es parte de, o sea, porque más que el sector nuclear en sí, en la política que está llevando, en la política económica que lleva adelante el presidente Javier Milei con el Toto Caputo, el Messi de las finanzas, como ellos se autodenominan, eh, es un modelo de reprimarización de la economía argentina, donde nos está posicionando en el mundo como un mero proveedor de materias primas. Y eso uno puede verlo a través del análisis de las leyes que se han aprobado principalmente con la ley de bases y el capítulo del RIGI, que Mm. posiciona a la Argentina para exportar petróleo, litio, cobre, oro, o sea, todos minerales, pero sin darle valor agregado en el país y sin que eso signifique el ingreso de divisas que tan necesario es en nuestro país, y lo vimos en los últimos 10 días por los acontecimientos, al punto tal que Milei fue ayer a Estados Unidos a pedir más divisas porque se le acabaron las divisas después de quemarse la semana pasada más de $1.000 millones en, eh, En en una tratar, semana para evitar una corrida cambiaria. claro. Y en ese contexto, Mm. bueno, cuando vemos la reprimarización de la economía argentina, sectores de tecnología de punta que desarrollan ciencia, tecnología, como el sector nuclear, no tienen razón de ser en ese país. Y ahí vemos cómo eh, Milei pone de remate las empresas estatales y particularmente las vinculadas a la energía, y en este caso que estamos hablando
de Nuclear Argentina Sociedad Anónima, que no solo es y que no es una decisión particular del gobierno de Javier Milei, sino que también es un pedido explícito del Fondo Monetario Internacional. Si uno lee el informe publicado en agosto de este año por parte del Fondo Monetario Internacional, en la página 77, 78, ellos explican claramente o le dicen al gobierno que antes del mes de noviembre tiene que presentar el plan de privatización de todas las empresas públicas. Entonces vemos cómo el presidente salió ya la semana pasada, bueno, en este caso el vocero Adorni, a decir que se avanza con la privatización de Núcleo Eléctrica Argentina, pero seguramente con el correr de los días vamos a ver anuncios similares con el resto de las empresas que tiene el Estado, ¿no? Sí, ahora, Nicolás, mientras vos explicabas esto, pensabas si esto, porque ya vamos casi 2 años de este gobierno, que parecía que fueron un montón, por las cosas que nos están pasando, pero digo, en términos de efectividad, efectivo, ¿qué empresa ya está en manos de privados? ¿Qué empresa estatal? Porque digo, quizás esto digo, bueno, sí, la vamos a vender, de ahí a que lo hagan, eh, Bueno, pasa, ¿no? Un tiempito y tiene que ver también con los anticuerpos de nuestra democracia que pareciera hasta estuvieran empezando a despertar. no, eso tal cual, digamos, o sea, hay resistencias, pero ya el gobierno en lo que va de 2 años privatizó IMSA, que Mm. era una empresa fundamental para el desarrollo energético en el país, Sí, que la compró una empresa norteamericana vinculada a Donald Trump, ya con está lo cual esa, ahí vemos, ya tiene bandera yankee. ya se privatizó, fue privatizada, si no mal recuerdo, fin del año pasado, Claro, principios de este bueno. año, terminó la venta de acciones Mm. y ya la gestión actual, en junio de este año, tuvo que pagar el aguinaldo en cuotas, con lo cual demuestra que Ah, mira. eh, O la sea, gestión privada no es tan efectiva como dicen ciertos personajes, ¿no? mm, Y con lo cual ahí se perdió, sí, un instrumento clave que tenía la Argentina, porque IMSA tiene capacidad de producción de turbinas sí, hidroeléctricas, tenía capacidad de producción de aerogeneradores para generación eólica y particularmente la capacidad de construcción de componentes para el sector nuclear, para centrales de potencia, mm, que son capacidades que va a ser muy difícil de recuperar, ¿no? Con lo cual sí, vemos que ya se está desmantelando, digamos, toda la infraestructura industrial vinculada al sector energético y toda la industria está sufriendo las políticas económicas de este gobierno. No nos olvidemos que el gobierno de Javier Milei abrió la importación, con lo cual también las pequeñas y medianas industrias están sufriendo esa política porque, bueno, competir con la apertura de importaciones muchas veces es muy difícil cuando te inundan el mercado y muchas veces hay un dumping por parte de las empresas transnacionales mm. que utilizan ese tipo de políticas para destruir la industria local, destruir la competencia, y una vez que ya se hacen del mercado local en forma de tipo monopólica, manejan los precios y suben los precios a gusto y placer, ¿no? Claro, Nicolás, ¿hay alguna forma de que la gente bueno, que no está tan metida en el tema, digo, usemos el clásico ejemplo de Doña Rosa, que está en su casa ahora, está preparándose el matecito y nos escucha o escucha luego la grabación y hay y quiere entender, ¿no? Entonces dice, ¿hay algún ejemplo que pueda usar ella? Es decir, bueno, por ejemplo, IMSA, corregime, es una empresa privada que luego por problemas económicos se mete el Estado y ya se convierte en público-privada. ¿Es así? INSA era una empresa ¿Privada? privada que nace Mm, en el 1900, no recuerdo, pero después del gobierno de Irigoyen, mm. si no me equivoco, que era de Pérez Compán, estoy recordando la familia que la creó. Pero después en la década, en el gobierno de Alberto Fernández, como la empresa tenía una crisis de deuda Mm, interna muy fuerte, el gobierno la rescata y la estatiza. Con lo claro, cual, que lo hace con el objetivo de no perder las capacidades generadas dentro de esa empresa, sí. que es la que te comentaba, de producción de Sí, insumos para es eh, estratégico.
exactamente, para la Ok, industria energética. ¿de qué manera Y doña Rosa puede ver? De qué manera? Porque digo, bueno, nosotros ya invertimos en esa empresa y ahora la vendieron. Y la vendieron, no sé si a precio, digamos, sí, la justo. vendí, no tengo ahora el número, pero fue, o sea, fue una venta muy baja, Claro. donde no refleja, digamos, o sea, no, o sea, no sirvió ni siquiera para cubrir un día de la venta de dólares que hizo Caputo la semana pasada. Eh, Acá lo que hay es una descapitalización y un desmantelamiento de estos sectores Mm, necesarios para la industria argentina y para desarrollar el sector energético, que para entenderlo lisa y llanamente, si Argentina no logra poner la energía al servicio de un proyecto industrial de forma barata, de forma que tengamos autosuficiencia y soberanía energética controlada, digamos, con una planificación de corto, mediano y largo plazo por parte del Estado Nacional, va a ser muy difícil cambiar la ecuación económica. Y eso implica menos trabajo, menos poder adquisitivo para las familias, tarifas encarecidas o dolarizadas, con lo cual el acceso a la energía para un país productor de energía como Argentina también va a empezar a pesar, ya pesa mucho en el porcentaje salarial de cada familia, pero seguramente se va a incrementar más ese peso porque las empresas privadas están planteando el objetivo de solo exportar, digamos, exportar la energía, con lo cual, y ah, en ah, Argentina también se eliminaron todo tipo de barreras arancelarias que hacen que el precio internacional de la energía sea el mismo en Europa que en Argentina, que es lo que se conoce como el import parity, pero si que históricamente nuestro país tuvo, digamos, una diferenciación del precio interno con el precio externo, porque justamente nosotros producimos petróleo, producimos gas, con lo cual eh, este tipo de medidas de regular todo produce un impacto directo en el bolsillo, digamos. O sea, que cualquier familia que se fije ahora lo que pagaba la energía, la luz, el gas, lo que paga este mes que pasó y lo que pagaba en el 2023 y que hagan la cuenta. O cuánto pagaban de nafta el mes pasado y cuánto pagan este mes el litro de nafta, porque el litro de nafta se liberalizó y las estaciones de servicio ahora pueden no las estaciones de servicio, sino las petroleras pueden subir los precios de las naftas sin avisar previamente a al Estado Nacional y hacer un comunicado como se hacía generalmente que en los noticieros uno podía ver o en el diario o en los sectores informativos que el día de mañana iba a subir la nafta al 5%, entonces la gente iba a cargar el día de hoy, que claro. era paliativo, ¿no? Pero hoy directamente te desayunás con que la nafta aumentó y no te enteraste, ¿no? O sea, No, tenés que andar viendo el surtidor sí, cuánto aumenta y nunca baja los precios, ¿no? claro, incluso antes teníamos hasta creo que una mayor proyección. Digo, se establecían aumentos de cada bimestre, cada trimestre. Recuerdo que en algún momento se llegó a eso. Ya estaban establecidos, ¿no? Los aumentos. Ahora es casi de minuto a minuto. Es minuto a minuto, porque si te varía el dólar y al estar, o sea, o sea, y al variar, y la nafta o los precios de la energía al estar dolarizados, indudablemente eso te va a aumentar, ¿no? Y eso va a repercutir. O sea, hay que ver cómo esto repercute también en la cadena de precios de todo el comercio en la Argentina, que va a generar un proceso inflacionario seguramente, pero tal vez no sea un impacto de forma rápida y directa, producto también de la recesión económica que hay, porque también los comerciantes están viendo que no pueden subir precios porque no hay consumo. Entonces, ahí, digamos, hay una situación compleja eh, que por el momento no se sabe para dónde va a salir, ¿no? Tú pensás que Nicolás estaba imaginando, mientras me contabas todo esto, cómo podría uno imaginarse un país con este tipo de acciones, ¿no? Digo, apertura indiscriminada de importaciones, una energía que para adentro, para las familias y para las pequeñas, medianas empresas o industrias también, empieza a ser más caro. De hecho, lo estamos viendo en los números hoy, digo, la capacidad industrial, la capacidad instalada de la industria y demás,
tiene que ver con esto, con el consumo de energía, porque digo, bueno, los tipos no venden, y si no venden, ni mucho menos pueden pagar la energía. Y este dato que no lo tenía, que nos acabas de dar vos, es de que tienen como el objetivo de exportar todo lo que producen energía en nuestro país. Y viendo esto, más la intención firme y clara de privatizar todo lo que es la nucleoeléctrica argentina, bueno, casi nos están chupando la sangre y no nos estamos dando cuenta. Digo, pensaba, ¿quién va a poder tener energía en ese marco, ¿no? En, digamos, 7 años más. ¿Cómo vamos a hacer? No sé si 7, No capaz que sé, la tiré muy lejos, no sé, no sé por qué 7 años más estás Sí, sí. diciendo. Por eso. A dónde ves 7 años? No, 7 años, digo, si esto ya se efectivizó y avanzan con todo lo que estamos viendo, ¿no? Milei pidiendo plata ahora, ¿con qué más nos vamos a encontrar en 2 años y cómo vamos a estar por eso me corregí al final, no sé por qué dije 7, puede ser menos. Eh, es- O es- sea, es- claro, quedan 2 años de gobierno, hay que ver cómo se transitan particularmente. mm, Pero sí, acá lo que hay que poner atención, digamos, del sector energético en Argentina, que lo dice, o sea, no es que uno hace un análisis pesimista basado en suposiciones, sino que uno lee, si lees la ley de bases, que hay una parte, digamos, que atiende, que está dedicada a los hidrocarburos, al petróleo y al gas. Ahí plantean que los contratos de exportación tienen que ser contratos firmes y son ininterrumpibles, con lo cual atienden la demanda internacional y no la demanda local. No hay prioridad en el autoabastecimiento energético en Argentina, con lo cual se pierde la seguridad energética, se claro, pierde la claro. soberanía energética y lo único que importa es la exportación. Y bueno, supongamos que ese es el modelo económico en Argentina, que va a ser un modelo de exportación de commodities por el sector agropecuario y un modelo de exportación del sector minero energético. Bueno, ¿cómo repartimos esa rentabilidad? Pero esa rentabilidad queda concentrada en pocas manos de grupos empresarios y particularmente con la peligrosidad de que si esos proyectos ingresan a través del régimen de incentivo de grandes inversiones, tienen la ventaja de que a partir del cuarto año pueden dejar las divisas, las divisas son de libre disponibilidad y las pueden dejar afuera del país, con lo cual ni siquiera serían proyectos que ingresen dólares para Claro, atender la no. emergencia de deuda, Mm, para capturar, que el Estado los capture y los redistribuya en sectores productivos. Entonces, acá, digamos, hay un modelo, digamos, de financiero que se posiciona sobre la venta de commodities y el modelo el capital industrial o el modelo industrial en Argentina está totalmente vapuleado y eso significa que va a haber, lo que decíamos al principio, menos trabajo, menos poder adquisitivo y menos mirada de presente y futuro, ¿no? O sea, y vemos, digamos, cómo están atacando, digamos, o sea, por ejemplo, el ataque a la universidad pública, que es otro de los ataques que tiene este gobierno, mm, eh, tiene que ver con qué modelo de país necesitas, digamos, o sea, porque para qué necesitas, o sea, si nosotros decimos, bueno, vamos a tener un modelo productivo, un modelo industrial, donde necesitemos energía, donde tengamos un sector desarrollado como el sector nuclear, que es un sector histórico en Argentina, con más de 75 años de desarrollo, que generó ciclos virtuosos de ciencia, tecnología, de industrialización en el país, que necesariamente se nuclea de profesionales y de técnicos formados o altamente calificados provenientes de la universidad pública. Hoy, si ya no tenés el sector nuclear, tampoco necesitas esa universidad pública que que forme, digamos, gente claro. con altas capacidades, ¿no? O sea, eso es lo que entiende mi ley, digamos, por eso ataca a la universidad pública, por eso ataca a estos sectores estratégicos. O sea, claramente hay alternativas de proyectos y de modelos de país que los hemos vivido recientemente, digamos. O sea, el modelo nuclear argentino, el proyecto nuclear argentino, tuvo un periodo virtuoso que fue entre 2006 y 2015, donde se reactivó el plan nuclear argentino, se avanzaron con las obras estratégicas del sector nuclear, se culminó Atucha 2, que era una de las centrales que estaba paralizada, se comenzó con la construcción del CAREN, se formó gente, se rejuveneció el sector, que también venía un sector siendo vapuleado
por la década de los 90, Mm. y eso hoy no está sucediendo. O sea, el plan nuclear que anunció este gobierno particularmente tiene un solo objetivo: desmantelar los proyectos estratégicos como el CAREN, que ya fue paralizado. Se paralizó la cuarta y la quinta central que estaban proyectadas. Otro objetivo es la privatización del sector nuclear, y otro objetivo es la venta de uranio como un mineral más para Estados Unidos, que Estados Unidos necesita reemplazar el uranio que importa para sus reactores nucleares desde Rusia antes del 2028, porque prohibieron su importación por ley, con lo cual el mercado argentino o el uranio argentino les viene muy bien para esa situación, ¿no? Estamos a todo de pie y mano, Nicolás. Estoy claro, es un montón. Es un montón lo que se está jugando y la gente no está, yo creo que no es consciente de todo esto. Digo, la paralización de Karen, eh, bueno, la privatización del reactor el RA10. Bueno, un montón. Incluso creo que tiene más impacto en lo social que en lo laboral, digo, porque no es que hay muchísima gente. Sí hay trabajadores y trabajadoras que, bueno, que pueden perder su trabajo, pero tiene más impacto en lo social, creo. O sea, yo creo que tiene impacto en toda la dinámica social, Ujú. o toda la dinámica de la sociedad argentina, desde cómo se va reconfigurando la subjetividad social, cómo se va ordenando la vida social en la Argentina, y en el trabajo tiene un impacto directo. O sea, Sí, sí, hubo cantidades enormes de despidos, que eso complica, digamos, la vida de la familia y los desarrollos personal, digamos. O sea, claro. o sea, cómo vemos el impacto social de estas medidas, y bueno, directamente ni siquiera podés destinar tiempo o recursos a cuestiones recreativas, porque no podés darte un gusto de ir a tomar o a cenar afuera, ir al cine, hacer actividades deportivas y demás, porque la crisis, y a su vez el pluriempleo. O sea, estamos viendo una Sí, situación caótica de pluriempleo, de donde la mayoría de las personas tiene trabajo, algún trabajo formal o medio formal, y después trabajo de plataformas y demás, que les permite de esa manera llegar a fin de mes. Pero ¿a qué costo? Trabajar 12 o 14 horas por día, cuando ya después no te queda tiempo para sí. justamente desarrollarte en Claro, plenitud, claro, ¿no? eso ya está pasando, eso ya casi te diría que se está comenzando a ser normalizado y no nos damos cuenta. Bueno, por ahí esta es una pregunta que vendría a ser a un sociólogo, a un antropólogo, no sé. Digo, por qué hay una sociedad que no se está dando cuenta que está yendo a ese destino, ¿no? Si No, yo analizamos creo esto, yo sí. creo que hay un despertar, digamos, social, Mm, y la sociedad entiende, digamos, esta situación. Creo que el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires fue una muestra de eso, sí, porque la gente, digamos, la sociedad está, digamos, viviendo una situación compleja. Yo doy clase en una universidad en conurbano, a ver. y mis estudiantes, la mayoría tiene 2 trabajos, y después llegan a mi clase. O ¿Pero qué sea, te cuando dicen? ¿Qué yo te doy clase. dicen? Se arma así un debate, un peloteo un poco de cómo está la cosa? ¿Tenés ese Sí, ida y claro, vuelta? claro que, pero lo tienen, o sea, lo viven día a día. O Mm, sea, tener 3 trabajos para llegar a cursar a la noche, y no llegar a fin de mes, no hace falta que uno le explique tanto, digamos. O sea, mm, eh, sí, después, obviamente que se debaten algunas cuestiones de modelo de país y demás, para entender, digamos, por qué estamos en esta situación en la que estamos. Pero, pero justamente, ¿quién puede sostener 3 trabajos, ir a la universidad? O sea, el estudiante tampoco tiene tiempo para desarrollarse en plenitud, ¿no? Entonces le cuesta el doble, el triple, las carreras se alargan, digamos. O sea, hay un montón de cuestiones que entorpecen eh, o desordenan la vida, como debería estar más armónicamente organizada cuando la situación económica es más estable, tiene mejores condiciones y demás. Y no quiere decir que no haya, digamos, dinero en la Argentina para esto. O sea, Milei tomó en el mes de junio
20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional de deuda. Y ya ahora no hay más, digamos. ¿Dónde se fueron a parar esa? O sea, 20.000 millones de dólares son dos centrales nucleares para construir. Y no quedó, y no se hizo ni siquiera 1 kilómetro de ruta. Entonces, ¿a dónde está yendo a parar esas divisas, digamos? Al circuito financiero, al carry trade, a la timba financiera, como algunos denominan. Incluso el sector energético este año está teniendo, desde que ingresó Milei, no tiene la problemática que veníamos producto de la mala gestión privada de YPF. Nosotros tuvimos desde el 2010 aproximadamente hasta el 2023 déficit en la balanza comercial producto de las divisas que gastábamos para importar GNL. A raíz de la construcción del gasoducto presidente Néstor Kirchner y el desarrollo de Vaca Muerta por haber recuperado YPF en el 2012, el 2024 ya empezó a ser superavitaria en el sector energético. Y la pregunta es dónde está yendo a parar ese superávit, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde hay que hacerse las preguntas de los modelos de país y para quién realmente gobierna cada sector político, ¿no? O sea, en este caso, Javier Milei y compañía, ¿no? Sí, a mí me da mucha bronca. Yo no soy el profesional que sos vos, entonces me voy a permitir decir esto. Estos tipos tienen que estar en cana. Hay que ir a buscarlos y sacarlos a patadas, meterlos en cana, porque no puede ser que todo esto que vos nos estás contando, como todas las cosas que nos cuenta mucha gente de otros ámbitos, y nos están hundiendo y después lo vemos tomando sol en alguna playa. Bueno, es increíble, es increíble. Ahora, escuchá, Nicolás, ¿es Milei no, esta es la final, la que te quiero hacer. Pero antes, quería preguntar, en este contexto, ¿qué se está haciendo y quiénes lo tienen que hacer y qué es lo que se puede hacer para frenar todo esto? Digo, ¿se va a hacer algo? ¿A quién hay que hablarle para que esto empiece a frenarse de alguna manera? No, bueno, el primer punto yo creo que es, no podemos pensar que va a venir alguien a salvarnos, digamos. O sea, creo que tiene que haber una organización de base y en todos los espacios de la sociedad misma que se empiezan a organizar, que uno lo puede ver, digamos. O sea, creo que la elección del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, que es lo más cercano que tenemos para analizar, Sí. condensó todas esas movilizaciones que se venían dando o que se vienen dando a lo largo de estos 2 años. Y me parece que ese es el primer punto de partida. Y esa organización de base, popular, social, va a tensionar programas políticos que en este caso seguramente se van a causar por el peronismo, digamos, que ha sido, digamos, la fuerza política que ha transformado la Argentina en los mejores periodos, digamos, de industrialización y de redistribución de la riqueza. Con lo cual, la sociedad misma va a ir encontrando los mecanismos de organización para frenar esto. Y después sí, esa organización tiene que tensionar a las instituciones o a los sectores institucionalizados, como la Cámara de Diputados, como la Cámara de Senadores, para evitar que frenen, digamos, este tipo de situación o de saqueo, porque si discutimos el sector nuclear que no se privatice, ahora, bueno, por suerte es una agenda que tomó Estado Público y los senadores y los diputados van a sacar una ley para evitar que se enajene el sector nuclear por parte del Estado Nacional y se lleve a la privatización. Pero también esto estaba en la ley de base, digamos, y la ley de base fue aprobada por esta misma Cámara de Diputados y por esta misma Cámara de Senadores, ¿no? Entonces, y ahí, bueno, cada provincia tiene que también rever qué hacen sus senadores y qué hacen sus diputados, que muchos firmaron la ley de base, el DNU 70, que le permitió desregular todo a este gobierno también, y le han dado, digamos, fuerza en el legislativo para que gobierne, para que el gobierno haga toda esta situación caótica o produzca toda esta situación caótica a cambio de dádivas para ciertas provincias, ¿no? Y bueno, eso cada provincia también tiene que discutirlo puertas adentro de quiénes son los senadores y diputados que ponen eso en el cuerpo legislativo. Y después, bueno, será tensionar los programas políticos provinciales y nacionales para
contraponer este modelo, que es un modelo de saqueo, lisa y llanamente, ¿no? O sea, lo vemos ahora con la entrega que está haciendo el presidente en los Estados Unidos, que salga todo el arco, Scott Besson, Trump, todo el mundo salir a decir que va a rescatar la Argentina, y eso va a costar muy caro, ¿no? O sea, ¿qué se firmará en esa letra chica? Con lo cual hay que desconocer toda deuda que se tome en este contexto, ¿no? Exactamente. Ahora yo me preguntaba, ¿no? Porque digo, el otro día me aparece nuevamente el video de Milei diciendo vamos a hacer el topo dentro del Estado y demás, ¿no? Con esa cara y qué sé yo. Y esto, bueno, como que lo confirma, pero digo, ¿es Milei? ¿Milei tiene esa capacidad de destrucción y de todo esto que estamos hablando? ¿O hay alguien más, crees que lo maneja al muchacho como para... Pues digo, hay que tener, capacidad para hacer todo esto que está haciendo. No, Milei es vehículo de un proyecto político, Mm, económico, ok. que están llevando adelante esto, digamos. O sea, es solo ver, digamos, quiénes son los que están en posición de gobierno o sea, ahí están los Caputos, están los Sturzenegger de la vida, que son, eh, responden a intereses internacionales. O sea, todos han sido empleados del JP Morgan, por ejemplo. Mm, Entonces, su interés está en beneficiar a esos grandes capitales, principalmente vinculados al sector financiero, y por eso hacen lo que hacen, digamos. O sea, y después se van a la playa tranquilamente, como lo hemos visto en Toto Caputo. O sea, con lo cual, eso también hay que evitarlo, y como decías vos, digamos, bueno, en algún momento tengan que pagar por lo que están haciendo. O sea, la justicia, que no es la justicia que estamos, o sea, el Poder Judicial también es cómplice de esto, ¿no? O sea, sí, por eso también han encarcelado a Cristina Fernández de Kirchner como la principal líder política que, que de una forma que puede frenar esto, y a su vez también como una forma de disciplinar a la clase política, ¿no? Entonces, bueno, el Poder Judicial es cómplice también de este desastre que está sucediendo en nuestro país. sí, tal cual. Bueno, Nicolás, gracias por, por tantas pálidas, pero tenemos que No, saberlo y bueno, claro, tenemos que pero explicar, ¿no? Es así. La gente tiene que saberlo claro, y buscarla y debatir un montón de cosas, ¿o no? es entender este estado de situación para ver cuáles son las acciones que tenemos que llevar en el corto, mediano y largo plazo para salir de esta situación caótica, ¿no? O sea, Sí, claramente, sí. y sobre todo evitar o tratar de ponerle un freno, digamos, al deterioro que está produciendo este tipo de política. Claro, y una idea principal en todo esto que es que todo lo que se haga hoy va a mejorar o empeorar el futuro, ¿no? Que de repente tenemos que preocuparnos por lo que nos espera mañana. Para mí es esencial eso, digo. ¿De qué me sirve a mí hoy estar relativamente cómodo o con una falsa realidad, un falso bienestar, si querés, porque decís, bueno, la verdad es que estoy bien, y claro, pero trabajás 16 horas, 12 horas, tenés 2 3 laburos, o sea, sí, no estás, no viste perjudicado por ahí tus ingresos, pero sí estás laburando, o sea, es una mentira, estás laburando más, cuando antes tenías un solo trabajo, o sea, y eso en algún momento se rompe y te encontrás con una realidad muy distinta, ¿no? No sé si coincidís. Sí, tal cual. O sea, el- mientras más horas de trabajo pasás, no, eso no es mejor, digamos. O sea, eso No. claramente es porque tu hora de trabajo rinde menos y necesitas hacer hora de trabajo para poder llegar a fin de mes o para cubrir lo que estabas cubriendo antes, Mm, digamos. O sea, con lo cual, es trabajar el doble para cubrir lo mismo, ¿no? O sea, entonces no es que estás trabajando el doble para poder hacer alguna diferencia económica y acceder a algún, comprarte un auto, claro, una claro. computadora, una casa, si pudieses, a programar un viaje, no. O sea, laburás el doble para llegar a lo mismo, a intentar llegar a lo mismo que podías acceder anteriormente, y cuando te das cuenta no tenés tiempo, estás agotado, llegas a tu casa sin ganas de hacer nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sí. eh, claramente que todo esto es un deterioro social que se va a complejizar con el tiempo si esto sigue en este rumbo, ¿no? Con lo cual tenemos que trabajar para cambiar ese rumbo. O sea, Mm. eso creo que es un poco la síntesis.
Sí, Nicolás, muchas gracias por tu tiempo. Nos quedamos en contacto y espero que la próxima vez hablemos de buenas noticias. ¿Te parece? Dale, bueno, veremos, Dale. veremos. Bueno, mientras siga gobernando Milei va a ser difícil, Bueno, pero bueno, sí, claramente vamos a llevar buenas noticias, pero esto no lo hablamos desde la negatividad, sino desde entender qué está sucediendo en Argentina para poder comprender la situación y accionar en consecuencia, ¿no? Me parece que es un poco dale. eso, digamos, no Sí, es que uno es negativo, yo soy optimista por naturaleza, pero eh, este es el estado de situación y bueno, cómo lo transformamos es lo que tenemos que pensar, ¿no? exactamente. Gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes y un abrazo a toda la comunidad. Hasta luego. Abrazo.